Buenas tardes, este es su programa radial La Misión Continúa. Ya desde hace varios programas hemos estado leyendo el documento de síntesis de la Asamblea Sinodal. Y una primera cuestión fue ver la parte 1, el rostro de la Iglesia Sinodal. Ahora vamos a empezar la parte 2, todos discípulos, todos misioneros, considerando fundamentalmente que la iglesia es misión. La misión no pertenece a un grupito en la iglesia, la misión es de todo bautizado, laicos, religiosos, sacerdotes, hombres y mujeres. Y lo sustancial en la iglesia es que ella en sí misma es misión. Así la ha querido el Señor. ¿Cuáles serían las convergencias que el documento de síntesis nos va presentando? Más que decir que la iglesia tiene una misión, afirmamos, para que quede claro, que la iglesia es misión. Como el Padre me ha enviado, también yo les envío, dice Jesús en Juan 20:21. La iglesia recibe de Cristo enviado del Padre su propia misión. Y en este sentido la iglesia vive para la misión. Sostenida y guiada por el Espíritu Santo, anuncia y da testimonio del Evangelio a quienes no lo conocen o no lo aceptan. Con esa opción preferencial por los pobres que hunde sus raíces en la misión de Jesús. Basta abrir las páginas del Evangelio y nos damos cuenta que Jesús, radicalmente, sin despreciar a otros sustratos sociales, ha optado por los pobres. De este modo, la iglesia contribuye al advenimiento, a la venida del reino de Dios, del que constituye la iglesia misma semilla y principio. La iglesia no es el reino, la iglesia lo anuncia, pero es semilla y principio por su misión, como nos lo hace ver el Vaticano II en el documento en la Constitución Luz de las Gentes, Lumen Gentium, en el número 5. Los sacramentos de la iniciación cristiana confieren a todos los discípulos de Jesús la responsabilidad de la misión de la iglesia. Es claro, es para todos. Los laicos, las laicas, los religiosos, religiosas y los ministros ordenados tienen la misma dignidad. Es cierto que han recibido carismas y vocaciones diversos y ejercen papeles y funciones diferentes, pero todos hemos sido llamados y alimentados por el Espíritu Santo para formar un solo cuerpo en Cristo. Todos discípulos, todos misioneros, en la vitalidad fraterna de las comunidades locales que van experimentando la dulce y reconfortante alegría de evangelizar. Pablo lo decía no como lamento, sino en esta urgencia: ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no evangelizo. La misión constituye el fin de la iglesia, su misión, anunciar el reino. El ejercicio de la corresponsabilidad es esencial para la sinodalidad y es necesario en todos los niveles de la iglesia.
Todo cristiano es misión en este mundo. La familia es la columna vertebral de toda comunidad cristiana. Los padres, los abuelos y todos los que viven y comparten su fe en la familia son los primeros misioneros. La familia como comunidad de vida y amor es un lugar privilegiado para la educación de la fe y de la práctica cristiana. ¿Por qué? Porque la vida en fe, la práctica cristiana, requiere un acompañamiento especial dentro de la comunidad. El apoyo es especialmente necesario para los padres que tienen que armonizar, conciliar su trabajo también dentro de la comunidad eclesial y al servicio de la misión con las exigencias de la vida familiar que no pueden descuidarse porque la familia es el primer lugar por evangelizar. Si la misión es una gracia que compromete a toda la iglesia, los fieles laicos contribuyen vitalmente a realizarla en todos los ambientes y en las situaciones de la vida cotidiana. Son ellos, sobre todo, quienes hacen presente a la iglesia y anuncian el evangelio en la cultura, llamémosle así, en la cultura digital. Hoy, que tan fuerte impacto tiene en todo el mundo, en las culturas juveniles, en el mundo del trabajo y en la empresa, y de la política y de las artes y de la cultura y en la investigación científica, de la educación y de la formación, en el cuidado de ¿qué? De la casa común y de modo especial en la participación en la vida pública. Con su hacer como cristianos están evangelizando y por eso no hay divorcio entre fe y vida, porque sería la gran incoherencia. Ahí donde están presentes los laicos, están llamados a dar testimonio de Jesucristo en la vida de todos los días y a compartir explícitamente su fe con los demás. Los jóvenes en particular, con sus dones y fragilidades, a medida que crecen en la amistad con Jesús, en esa medida se convierten en apóstoles del Evangelio entre los demás jóvenes. Los fieles laicos están cada vez más presentes y activos en el servicio dentro de las comunidades cristianas. Muchos de ellos organizan y animan comunidades pastorales, sirven como educadores en la fe, teólogos y formadores, animadores espirituales y catequistas, y participan en diversos organismos parroquiales y diocesanos como espacio para ejercer la misión. En muchas regiones, la vida de las comunidades cristianas y la misión de la iglesia dependen de la figura del catequista. Además, los laicos prestan su servicio en el ámbito de la salvaguardia y la administración en medio del mundo, en el cuidado a la naturaleza, en la honestidad, en los trabajos, sobre todo donde se maneja dinero. Porque hay gente que es deshonesta y para justificarse dice, en arca abierta hasta el justo peca. Momento, no es así. El justo no peca, se mantiene honrado. El ladrón hace lo suyo y es deshonesto. Y si se llama cristiano, hay divorcio entre fe y vida. Y si se convierte,
debe restituir lo robado. Su contribución, pues, hablando de laico, es indispensable para la misión de la Iglesia, por lo que debe cuidarse la adquisición de las competencias necesarias. Es decir, debe capacitarse para ejercer los trabajos en medio del mundo. Los carismas de los laicos, en toda su variedad, son dones del Espíritu Santo a la Iglesia, que deben ser puestos de relieve, reconocidos y valorizados plenamente. Lo que sucede a veces es que no reconocemos la contribución que los demás hacen. No se trata de estar recibiendo alabanzas, pero saber apreciar lo bueno que todos vamos haciendo en el trabajo de la evangelización. En algunas situaciones puede suceder que los laicos sean llamados a suplir la escasez de sacerdotes, con el riesgo de que disminuya el carácter propiamente laical de su apostolado. En otros contextos puede suceder que los sacerdotes lo hagan todo y los carismas y ministerios de los laicos sean ignorados o no se valoran correctamente. También existe el peligro, expresados por muchos en la asamblea, el peligro de querer clericalizar a los laicos, creando una especie de élite laica que perpetúa las desigualdades y las divisiones en el pueblo de Dios. No se trata de eso. Se trata de evangelizar con humildad y sencillez. La práctica de la misión adyentes, fuera de donde uno vive, comporta un enriquecimiento mutuo de las iglesias. Ir a otras iglesias. Pero no implica solo a los misioneros, sino a toda la comunidad que se ve estimulada a la oración, al compartir los bienes y al testimonio. Ni siquiera las iglesias pobres en sacerdotes, en clero, deben renunciar a este compromiso, mientras que aquellas en las que hay un mayor florecimiento de vocaciones al ministerio ordenado, puedan abrirse a la cooperación pastoral con una genuina lógica evangélica. Todos los misioneros, laicos y laicas, religiosos y religiosas, diáconos y presbíteros, especialmente los miembros de los institutos misioneros y los misioneros Fidei Donum, el don de la fe, en virtud de su propia vocación, son un recurso importante para crear vínculos de conocimiento y de intercambio de dones. La misión de la Iglesia se renueva y alimenta continuamente con la celebración de la Eucaristía, sobre todo cuando pone de relieve su carácter comunitario y misionero. Ciertamente hay cuestiones que tendrán que irse abordando, que tendrán que irse dialogando, ciertamente. Se ve estimulada la oración al compartir los bienes y el testimonio. Y esto es un principio. Ahora, profundizando las cosas, es necesario seguir profundizando en la comprensión teológica de las relaciones entre carismas y ministerios en una perspectiva
misionera, ver más allá. El Vaticano II y el magisterio posterior presentan la misión distintiva de los laicos en términos de santificación de las realidades temporales o seculares de la vida ordinaria. Sin embargo, en la concreción de la práctica pastoral a nivel parroquial, diocesano y recientemente incluso universal, a los laicos se les confían cada vez más tareas y ministerios dentro de la Iglesia. Esto es bueno. La reflexión teológica y las disposiciones canónicas deben conciliarse con estos importantes desarrollos y esforzarse por evitar dualismos que podrían comprometer la percepción de la unidad de la misión de la Iglesia. La Iglesia es una, y la Iglesia como una, trabajando orgánicamente, llevamos adelante todos sus miembros la misión. Al promover la corresponsabilidad en la misión de todos los bautizados, reconocemos las capacidades apostólicas de las personas con discapacidad. Queremos valorar la contribución a la evangelización que aporta la inmensa riqueza de humanidad que traen consigo. La gente discapacitada enriquece toda la vida misionera de la Iglesia. Reconocemos sus experiencias de sufrimiento, marginación, discriminación, a veces sufridas incluso dentro de la propia comunidad cristiana. Yo hace poco, hablando en otro sentido, cuando en una caja de un supermercado estaba una persona discapacitada, yo tuve la tentación de decirme paso ahí o paso allá. No se equivocará, y decidí pasar. Y el servicio fue excelente. Yo creo, mis hermanos, que cada vez hemos de entrar en más confianza, que solamente su testimonio de perseverancia nos dice mucho. Cuando desarrollan la misión, lo hacen con su propio testimonio y con el carisma que ellos han recibido. Por eso las estructuras pastorales deben reorganizarse de modo que ayuden a las comunidades a poner de relieve, reconocer y animar sus carismas y ministerios laicales, insertándolos, metiéndolos en el dinamismo misionero de la Iglesia sinodal. Bajo la guía de sus pastores, las comunidades podrán enviar y apoyar a sus enviados, a la gente que se fue a misión. De este modo, se concebirán a sí mismas principalmente al servicio de la misión que los fieles llevan a cabo en la sociedad, en la vida familiar y laboral, sin centrarse en las actividades que tienen lugar en su interior y en sus necesidades organizativas. Hemos de estar dispuestos siempre a dar. La expresión una iglesia totalmente ministerial, utilizada en el instrumento de trabajo de preparación al sínodo, puede prestarse a malentendidos. Profundicemos en su significado para hacer propuestas. Se percibe la necesidad de una mayor creatividad a la hora de establecer ministerios según las necesidades
de las iglesias locales, con especial implicación de los jóvenes. Se puede pensar en ampliar aún más las tareas del ministerio establecido, del lector, que hoy ya no se limitan al papel desempeñado durante las liturgias. Pueden convertirse en catequistas. De este modo, también se podría establecer un verdadero ministerio de la palabra de Dios que en contextos apropiados podría incluir también la predicación. Nuestros delegados de la palabra son aquellos predicadores en las aldeas, en las comunidades rurales, y lo hacen muy bien. A mi sacerdote me evangeliza escuchar a un catequista y a un delegado de la palabra. También debería explorarse la posibilidad de establecer un ministerio que se confiera a los matrimonios comprometidos en el apoyo a la vida familiar y en el acompañamiento de las personas que se preparan para el sacramento del matrimonio. Por eso se invita a las iglesias locales a identificar formas y ocasiones para hacer visible el reconocimiento comunitario a los carismas y ministerios que enriquecen a la comunidad. Esto podría tener lugar en una celebración litúrgica en la que se confíe el ministerio pastoral. Entonces, queridos hermanos y hermanas, todos en la iglesia participamos de la misión y todos somos discípulos misioneros. Que Dios les bendiga y adelante en esta apasionante misión evangelizadora.